la clase de hoy. Eh, Bien, vamos a continuar con el avance, ¿no? Vamos a ver lo que son los, las operaciones con subespacios, ¿no? Operaciones con subespacios, ¿ya? Bien. Eh, Ustedes saben que un subespacio es un conjunto, ¿no es cierto? Así lo definimos. Pero en los conjuntos hay las operaciones de unión, intersección, suma. Entonces, esas operaciones también se las pueden hacer en los subespacios, ¿ya? Pero las más usuales que conocemos son la intersección, también eh, la suma y la suma directa, ¿ya? Vamos a trabajar con estas más que todo. Intersección, suma y suma directa. Para las primeras dos operaciones no hay ninguna restricción, ¿ya? Si agarramos dos subespacios, cualesquiera sean, se les puede intersectar y se puede sumar, ¿ya? Pero ¿dónde hay una restricción? En la suma directa. Para que la suma directa exista, la intersección tiene que ser nula, ¿ya? Esa es la condición, ¿sí? Para que haya suma directa entre dos subespacios. Ahora se preguntarán tal vez para la unión. La unión de dos subespacios me va a generar otro conjunto, ¿ya? Pero ese conjunto no es subespacio, ¿sí? No es que no exista la suma sí existe entre dos subespacios, pero no me va a generar un subespacio como tal, sino cualquier conjunto, ¿sí? Cualquier conjunto que no sea un subespacio, ¿ya? Es por eso que no se toma en cuenta mucho en las operaciones con subespacios. Bien, vamos a ver, un problema completo, a ver, donde me piden todas las operaciones. Ya, a ver, vamos este. Está. Ya, vamos a ver esto. Dice lo siguiente. Dados los subespacios, dice, ¿no? Dados los subespacios. Dados los subespacios W1 y W2. TR4. ¿Ya? Hallar la suma y la intersección de estos subespacios. Y la intersección de estos subespacios. Y determinar una base. Y determinar una base. Y la dimensión de los subespacios hallados. Y la dimensión de los subespacios hallados. ¿Ya? Y finalmente comprobar la relación entre dimensiones. La relación entre dimensiones. Ya, con este problema vamos a entender todo, ¿no? Todo a lo que refiere a los subespacios. Vean que me están dando dos subespacios. El subespacio W1, que pertenece a R4. W1 es igual al conjunto X, Y, Z, U, que pertenece a R4. Tal que me dan una condición. X menos Y menos Z más 2 veces U, igual a 0. Por otra parte, me dan también el subespacio W2,
Este conjunto dado por x, y, z, u. X, y, z, u, que pertenece a R4, ¿ya? Tal que, y me dan la condición, x menos 2 veces y más 3z menos u igual a 0, ¿ya? Es eso, ¿no? Entonces, bien, vamos a volver a leer el enunciado nuevamente, ¿sí? Ya, ahora sí, un momento. Bueno, ya. Dados los subespacios W1 y W2 de R4, hallar la suma y la intersección de estos subespacios y determinar una base y la dimensión de los subespacios hallados. Comprobar la relación entre las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hallar la suma, hallar la intersección y para cada operación, para la suma y para la intersección, debo hallar una base y también su dimensión. Y finalmente debo comprobar el teorema de la dimensión o la relación entre dimensiones, se le llama, ¿ya? Vamos a hacer eso, ¿no? Bien, siempre hay que ir por orden, ¿ya? Eso les voy a decir. Por ejemplo, si quiero calcular la suma, primero tengo que calcular la intersección, ¿ya? Primero calculo la intersección, luego puedo calcular la suma. Van a ver por qué les digo eso, porque la suma está en función de las bases de cada subespacio, ¿ya? Pero como aquí también me está pidiendo comprobar la relación entre dimensiones, esta es la relación entre dimensiones, ¿ya? Aquí les voy a anotar. Voy a anotarlo, entonces dice relación entre dimensiones. Relación entre dimensiones. Entre dimensiones. Ya. ¿Qué me dice la relación entre dimensiones? La dimensión de la suma, ¿ya? De dos subespacios, U más B, digamos. Esto es igual a la dimensión de cada uno de ellos en suma menos la dimensión de la intersección. ¿Ya? Es eso, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, vean que en esta relación me está pidiendo, primero, me pide la dimensión de la suma, o sea, debo calcular una base para la suma, luego su dimensión, luego la dimensión de U, la dimensión de B y luego la dimensión de la intersección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pide calcular? Estas dimensiones de cada subespacio. Por tanto, calcularé entonces la dimensión de cada subespacio inicialmente. Para empezar, ya voy a hacer eso, porque me están pidiendo esa relación. Entonces, aquí vamos a calcular lo siguiente. A ver, para W1, vamos a decir. Para W1, ¿ya? ¿Qué se hace para calcular una base? Del primer subespacio despejo cualquier variable de la condición. Despejaremos X, por ejemplo. X es igual, antes voy a agregar a las personas, ¿ya? X es igual a Y más Z menos 2 veces U. Ahora eso reemplazamos en el vector genérico. Reemplazamos en X, Y, Z, U. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. X es igual a Y más Z menos 2 veces U. Tenemos a Y, Z y U. ¿Qué se hace ahora? Debemos escribir esto en forma de combinación lineal, ¿ya? Vamos a escribir entonces en forma de combinación lineal. Entonces, lo que tenemos ahora es Y por 1, 1, 0, 0, más Z, 1, 0, 1, 0, más U, menos 2, 0, 0, 1. Entonces, esta sería la base, ¿no es cierto?, de W sub 1. La base de W sub 1 es igual a 1, 1, 0, 0, ¿ya? Y 1, 0, 1, 0, también tenemos al vector menos 2, 0, 0, 1. Por tanto, o entonces la dimensión de W sub 1 es 3. Bien, ya tenemos entonces un dato, ¿no? Ahora vamos a trabajar para W sub 2. Entonces, para W sub 2 hacemos lo mismo. Para W sub 2, para ese subespacio. Lo mismo, tenemos que despejar cualquier variable de la condición. Despejamos X. X es igual a 2Y menos 3Z más U. Y eso lo reemplazamos en el vector genérico, que está dado por X, Y, Z, U.
Entonces, reemplazando tenemos x es igual a 2y menos 3z más u. Tenemos a y, z y u. Bien, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que despejar, ¿no es cierto? Vamos a despejar, ¿sí? Entonces, despejemos. Aquí vamos a tener, en forma de combinación lineal, tenemos a y, 2, 1, 0, 0, más z. Tenemos a menos 3, 1, no, 3, 0 sería, ¿no? 1, 0. Y a u, tenemos u, 1, 0, 0, 1. Por tanto, la base de W sub 2 es igual a 2, 1, 0, 0, menos 3, 0, 1, 0 y vamos a anotar 1, 0, 0, 1. Bien, esa es la base, una de las bases, ¿no? Entonces la dimensión de W sub 2 es igual a 3, ¿ya? Bien, ya tenemos eso, ¿no? Vean que ya tenemos estos dos datos. Ahora sí nos vamos a enfocar en la suma o en la intersección, ¿no? Primero veremos lo que necesitamos. Bien, me piden calcular la suma y la intersección de esos dos subespacios. Ya primero calcularemos la intersección, ¿sí? La intersección de esos dos subespacios. Entonces aquí decimos la intersección W1 con el subespacio W sub 2, ¿ya? ¿Qué se hace ahora en la intersección? La intersección es bien sencilla de calcular. Lo único que debemos hacer para la intersección de estos dos subespacios es agarrar las dos condiciones y resolver el sistema, ¿sí? Entonces, aquí voy a decir lo siguiente. Para la intersección, agarramos las dos condiciones. La primera es x menos y menos z más 2u. X menos y menos z más 2u igual a 0. Ahora la condición de W sub 2 es esta. X menos 2y más 3z menos u. X menos 2y más 3z menos u igual a 0. Es eso, ¿no? Bien, ¿qué se hace ahora? Tenemos que resolver el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si tuviéramos dos condiciones en un mismo subespacio vectorial. Es idéntico. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que resolver el sistema, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, en otros casos, ¿qué se hace? Se podía despejar fácilmente, pero ¿qué les había explicado? Siempre es conveniente llevar al sistema. Entonces, llevamos a un sistema. Tenemos 1, menos 1, menos 1, 2, ampliado a 0 en este caso. 1, menos 2, 3, menos 1, 0. Resolvemos el sistema. Vamos a escalonar. La operación que podemos realizar es la siguiente. Menos la fila 1 más la fila 2. Con lo que va a cambiar la segunda fila. La primera se mantiene constante. 1, menos 1, menos 1, 2. Ampliado a 0. Entonces tenemos menos fila 1 más fila 2. Tenemos 0, menos 1. Aquí vamos a tener 4, menos 3, 0. Bien, ahora vamos a eliminar este otro, ¿no? Entonces tendríamos menos la fila 2 más la fila 1. ¿Por qué estoy haciendo de esta forma? Estoy buscando solamente la diagonal, ¿no? Es como una matriz diagonal en esta parte donde aquí hay el 0 y aquí hay el 0, para que pueda despejar, ¿no es cierto? X y los parámetros serían Z y T, ¿no es cierto? En función a eso va a estar la solución de X y Y. Siempre hay que hacer eso. Ahora, no siempre va a ser X y Y. Si quieren, ustedes hubieran elegido, digamos, entre estos dos, ¿no? Aquí hubieran conseguido el 1 y aquí el 1. Y esto tendría que ser 0. Y esto también 0. Estos dos tendrían que ser ceros. Depende, ¿no? O si quieren este y este, digamos, ¿no? Aquí 1, 1, este tendría que ser 0 y 0. Depende de ustedes. Yo, ¿por qué he trabajado con estos dos? Porque aquí existen unos. Es mucho más fácil trabajar con la unidad. ¿Ya? Bien, ahora hacemos cumplir esto. Tenemos a 1. Aquí vamos a tener 0, menos 5. Y aquí tenemos 5, ampliado a 0. Sí, está bien, ¿no? 0, menos 1, 4 y menos 3 ampliado a 0. Ahora vean lo que sucede. ¿Qué tengo en esas ecuaciones? ¿Vean? ¿O qué tengo de resultado? Tengo a x menos 5z más 5u igual a 0 en la primera línea. En la segunda línea tengo menos y más 4z menos 3u igual a 0. Ahora sí puedo despejar x, ¿vean?
puedo despejar X, que es igual a 5Z menos 5U. Y de la misma forma puedo despejar a Y. Y es igual a 4Z menos 3U. Entonces vean que las soluciones en este caso ya son X y Y los parámetros son Z y U. Ahora, no siempre pueden elegir X y Y. Ustedes hubieran elegido, como les digo, cualquiera de las variables. Sabemos que este es X, Y, Z y U, ¿verdad? Hubieran elegido cualquiera de las que ustedes querían, ¿cierto? Pero por facilidad he elegido X y Y, porque aquí hay números donde son más fáciles de operar, ¿no? Al escalonar. ¿Qué se hace ahora? Reemplazamos en el genérico, ¿no? Entonces aquí decimos en el vector genérico, X, Y, Z, U. Los reemplazamos. Los reemplazamos, ¿no? Todas las ecuaciones. Entonces, aquí vamos a tener X es igual a 5Z menos 5U. Y es igual a 4Z menos 3U, Z y U. Ahora vamos a escribir en forma de combinación lineal. Primero con Z. Tenemos 5, 4, 1, 0. Y para U tenemos a menos 5, menos 3, 0, 1. ¿Verdad? Entonces la base de la intersección sería, ¿no? La base de la intersección, ¿a qué va a ser igual? La base de la intersección es igual a 5, 4, 1, 0. Y menos 5, menos 3, 0 y 1. Listo, es eso, ¿ya? Ya tenemos entonces a la base. Por tanto, esta sería una de las soluciones, ¿cierto? Bien, ¿qué me pedían también? La dimensión de la intersección. Contamos cuántos vectores tenemos. Tenemos 2, por tanto, esa sería la solución. Muy bien, de esa forma entonces hay que operar con la intersección, ¿ya? Tenemos que agarrar las condiciones de los subespacios que estamos intersectando en un sistema. Luego resolvemos el sistema para poder reemplazar en el genérico. O en algunos casos ni siquiera va a ser necesario resolver el sistema, ¿no? Como los problemas de la anterior semana. ¿Qué se hacía? Teníamos que ver nada más, ¿no? Cuál era más fácil de despejar y cuál era más fácil de despejar y eso nada más lo reemplazamos, ¿no? Pero en este caso no se puede, ¿no? Ambas ecuaciones tienen X, Y, Z y U. No se puede. Entonces sí o sí teníamos que resolver el sistema. ¿Tienen alguna consulta sobre la intersección? Ya, no hay dudas, ¿no? Entonces, eso sería, ¿sí? Ahora, bien, ahora vamos a enfocarnos en la suma, ¿sí? En la suma hay dos formas de resolver, ¿ya? Bueno, hay varias formas, pero yo les recomiendo esta, ¿sí? Para la suma. W sub 1 más W sub 2. ¿Cómo se calcula la suma? Es bien sencillo. Esta ecuación tienen que recordar. W sub 1 más W sub 2 es igual al generador, ¿ya? Esta L significa generador. ¿Generador de qué? De la base de W1 unido con la base de W sub 2. Entonces, reemplacemos en la fórmula, ¿ya? Esta fórmula, por favor, es importante. Tienen que recordarla bien. Entonces, decimos, W sub 1 más W sub 2 es igual al generador, ya, de la base W sub 1. Vean que la fórmula me pide la base W sub 1 y W sub 2. Entonces, cuando quiero calcular la suma, cuando me piden la suma, primero tengo que calcular la base de cada subespacio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer cumplir esta fórmula, ¿ya? Y enseguida les explico qué significa esa L, ¿no? Esa L. Pero en un principio significa generador, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos deshacemos del generador. Bien, tenemos L. La base de W sub 1. A ver, ¿cuál es la base de W sub 1? Aquí la tenemos. Es ¿dónde está? Es esta, ¿no? 1100, 1010 menos 2001. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya, es esa, ¿no? Entonces vamos a anotar eso, ¿ya? La base de W sub 1 me está pidiendo, ¿no? Entonces es 1100, 1010. El otro era menos 2, 0, 0, 1. Ya. Ahora, aquí vean, aparece el símbolo de la unión. No hay que anotar el símbolo de la unión, así, por si acaso, ¿ya? Esto solamente me está diciendo que debo
juntar nada más. Debo juntar la base W1 y W sub 2. Entonces, junto con la base W sub 2. O sea, voy a anotar al lado nada más. No hay que anotarse el símbolo, por si acaso. La base W sub 2 es esta, ¿no? Es 2100 menos 30101001. Entonces, copiamos también esta expresión, ¿no? 2100 menos 3010 y 1001. ¿Sí? Bien. Un momento, por favor. Ya, entonces, tenemos eso, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Vean, nosotros tenemos que presentar una base sin esta L, pues, ¿no es cierto? Esta L significa generador. Y recuerdan lo que les había explicado hace tiempo, ¿cuál es la diferencia entre base y generador? A ver quién me puede decir por puntos. ¿Cuál es la diferencia entre una base y un conjunto generador? Ya. Eh, es bien simple, ¿sí? Se debe analizar de esta forma. Aquí vamos a anotar, a ver. Ya. Aquí, generador. Generador y base, ¿ya? Por si acaso, ambos conjuntos pueden generar un subespacio, ¿ya? Un generador genera un subespacio. Una base también genera un subespacio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el generador pueden haber vectores repetidos, ¿sí? Puede haber vectores repetidos. O sea, pero igual me van a generar, pues, ¿no? Un subespacio. Pero en la base no existen vectores repetidos. Es eso nada más, ¿ya? En pocas palabras, una base es el conjunto mínimo de vectores para generar un subespacio, mientras que un generador es cualquier cantidad de vectores para poder generar un subespacio vectorial. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, vean, la L les había explicado que significa generador. Entonces, seguramente deben haber vectores repetidos, es lo que me dicen, ¿no? De los generadores. Deben haber vectores repetidos. No sabemos cuáles están repitiendo porque eso a simple vista no se descubre, ¿no es cierto? Se descubre cuando estamos escalonando. Cuando estamos escalonando, si una fila se vuelve cero, eso significa que había un vector repetido, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta cuando se está repitiendo un vector. ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo voy de un generador a una base? Porque lo que yo quiero hacer es vean, aquí tengo un generador, ¿no es cierto? Este es un generador. Yo quiero calcular una base para la suma. Entonces, ¿qué se hace? Se debe escalonar, ¿ya? Se debe escalonar en un espacio fila, en un espacio fila. Y las filas que me generen nulas, esas significan que han sido, o bueno, provienen de vectores repetidos, ¿sí? Bien, eso es lo que se debe hacer. Entonces, procedemos a llevar a un espacio fila. Estos vectores
Bueno, vamos a ver, ¿no? Si son repetidos, ¿ya? ¿Cómo se lleva un espacio fila? Lo único que se debe hacer es anotar cada vector en una respectiva fila, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. Tenemos a 1, 1, 0 y 0. El segundo es 1, 0, 1, 0, menos 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0. Este sería el quinto, que es menos 3, 0, no, menos 3, 0, 1, 0. Y finalmente el sexto vector, 1, 0, 0, 1. Bien, entonces vean, ¿en qué consiste llevar un conjunto a un espacio fila? Es simple, solamente lo que debo hacer es llevar cada vector a una fila, ¿no? Este vector va a tener las componentes de la primera fila. Este segundo, los componentes se transforman en los elementos de la segunda fila. El tercer vector también, ¿no es cierto? Las componentes se transforman en los elementos de la tercera fila. Y de esa manera para cada uno de estos vectores. ¿Cómo vamos a escalonar ahora? Nosotros queremos ir de un generador a una base. Entonces, agarramos un pivote, el más sencillo. Voy a usar este pivote, ¿sí? Este 1. Entonces, este 1 va a eliminar a menos 3, 2, menos 2, 1 y 1. Realizamos las siguientes operaciones. Para la primera fila, tenemos menos fila 6 más fila 1. Menos fila 6 más fila 2. Dos veces la fila 6 más la fila 3. Menos 2 veces la fila 6 más la fila 4. Y 3 veces la fila 6 más la fila 5. Aplicamos estas operaciones para ver qué vectores se han repetido, ¿no? Entonces vamos a tener menos 1 más 1, 0. Aquí tenemos 1, 0, menos 1. Eso en la primera fila. En la segunda, menos 1 más 1, 0, 0. Aquí tenemos 1 y menos 1. Dos veces la fila 6 más la fila 3. 2 menos 2, 0. 0, 0. 2 más 1, 3. Menos 2 veces la fila 6 más la fila 4. 0, 1, 0, menos 2. 3 veces la fila 6 más la fila 5. Tenemos a 0, 0, 1 y 3. La fila 6 es constante, ¿no? 1, 0, 0, 1. Muy bien. Eso en la primera columna. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda columna. Podemos tomar como pivote este 1 para que elimine a este otro 1 de la fila 4. Entonces la operación respectiva es menos fila 1 más la fila 4. Hacemos cumplir esta operación. Como pueden ver, solo va a cambiar la fila 4, ¿no? Las demás filas son constantes. 0, 1, 0, menos 1. En la primera fila, en la segunda, 0, 0, 1, menos 1. La tercera, 0, 0, 0, 3. Y en la cuarta, menos fila 1 más fila 4. Hacemos cumplir eso. Tenemos a 0, 0, 0. 1 menos 2 es menos 1. Y bueno, las demás son constantes también. 0, 0, 1, 3. Y la sexta, 1, 0, 0, 1. Bien, como pueden ver, tal vez ya podemos ver, ¿no? Si un vector se ha repetido. Pero para ello vamos a seguir operando, ¿no? Ya hemos escalonado respecto a la segunda columna, ahora nos enfocamos en la tercera. Vamos a tomar en cuenta como pivote este 1, ¿sí? Entonces este 1 va a eliminar ese otro 1, ¿no? Y seguramente ahí ya vamos a ver si hay vectores que se repiten o no. Entonces aplicamos la operación elemental menos fila 2 más la fila 5. Hacemos cumplir esta operación. Ya las demás filas, excepto la 5, se mantienen constantes, ¿no? 0, 1, 0 menos 1 en la primera, en la segunda, 0, 0, 1 menos 1. La tercera, esto lo voy a poner así, menos 1. La tercera es 0, 0, 0, 3. La cuarta, 0, 0, 0 menos 1. Ahora sí, menos fila 2 más fila 5, menos 1 más 1, 0. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1 más 3, 4. La sexta se mantiene constante, 1, 0, 0, 1. Bien, como pueden observar, van a existir ahora filas donde se transformen en nulas, ¿ya? Por ejemplo, vean, este menos 1 va a ser mi pivote. Este menos 1 va a eliminar a 3 y a 4, ¿no es cierto? Sí, solo puede eliminar a esos. No me sirve de nada eliminar estos otros, porque
Bueno, en realidad sería en vano, ¿no? Hacer esas operaciones elementales, porque aquí tenemos unos que evitan que sean nulas esas filas. Por tanto, eliminamos a 3 y a 4, esos elementos. Y vamos a anotar 3 veces la fila 4 más la fila 3 sería, ¿no? Y 4 veces la fila 4 más la fila 5. Bien. Y con eso ya habríamos obtenido una base para la suma. Ya. La primera es constante. 0, 1, 0, menos 1. La segunda también. 0, 0, 1, menos 1. La tercera va a cambiar. Menos 3 más 3, 0. Toda esta fila se ha vuelto nula. 0, 0, 0 y 0. La cuarta se mantiene. 0, 0, 0 menos 1. La quinta también se va a hacer nula. 0, 0, 0 y 0. Y finalmente la sexta. 1, 0, 0, 1. La sexta no ha cambiado. Como pueden ver, ya no puedo anular más filas, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué decimos? Nosotros habíamos indicado que en un generador pueden existir vectores repetidos, pero en una base no existen vectores repetidos. Entonces, hemos ido de este generador a esta base, ¿verdad? A esta base. ¿Por qué? Porque vean que la tercera fila se ha anulado, los elementos se han hecho nulos. Y la quinta también se ha anulado. ¿Eso qué quiere decir? Que habían dos elementos que eran repetidos, es decir, dos vectores que se repetían, ¿no? Entonces, como hemos eliminado esos vectores que se repetían, ya no tenemos un generador, sino tenemos una base, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la base? Los vamos a anotar aquí. Entonces, el primero sería 0, 1, 0, menos 1. Para el segundo, vamos a tener a 0, 0, 1, menos 1. Este sería el tercer elemento, 0, 0, 0, menos 1. Y finalmente, el cuarto elemento. Tenemos a 1, 0, 0, 1. Entonces, estos serían los vectores que conforman la base para una suma. Entonces, vean, aquí anotamos base para la suma de los subespacios W1 y W sub 2. Y vamos a anotar, ya no anotamos, vean, ya no anotamos la L. En este caso hemos anotado la L porque eso significa generador, ¿no es cierto? Es notación, nada más, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que debo llevar a un espacio fila y escalonar. Pero como ya hemos realizado toda esa operación y hemos encontrado estos vectores, descartamos esa L porque ya no es un generador, ya es una base. Entonces tenemos a 0, 1, 0, menos 1. También tenemos a 0, 0, 1, menos 1. El tercer vector está dado por 0, 0, 0, menos 1. Y el cuarto, 1, 0, 0, 1. Por tanto, esta va a ser una base, ¿no es cierto? Va a ser una base para la suma de esos subespacios. En consecuencia, vamos a calcular la dimensión de esta suma. La dimensión de W sub 1 más W sub 2 es igual a 4. Bien, y esa sería la dimensión, ¿no? Y esta sería una base. Entonces, de esa forma, en resumen, ¿qué es lo que debo hacer para calcular una base? Debo recordar primeramente esta igualdad. La suma de dos subespacios es igual al generador de las bases de dichos subespacios, ¿sí? Esta U significa unir, ¿ya? Bueno, no unir, juntar nada más, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la unión no existe sí existe en subespacios, pero como tal no me va a dar un subespacio, sino cualquier subespacio vectorial. Entonces, ¿qué se hace? Agarro la base W sub 1, copio y junto con la base W sub 2, que está aquí, ¿no es cierto? Son estos tres vectores, la base de W sub 2. Junto. Pero esta L significa que es un generador. Entonces, ¿qué hago? Nosotros sabemos por teoría que el generador, en un generador pueden haber vectores repetidos y en una base no existen vectores repetidos. Como me piden la base, debo eliminar los vectores repetidos. ¿Cómo elimino esos vectores repetidos? Debo escalonar en un espacio fila todos estos vectores. ¿Cómo llevo un espacio fila? Cada vector se transforma en la fila de una matriz. Entonces, 1, 1, 0, 0 es la primera fila. 1, 0, 1, 0 la segunda fila y así para todos, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Debemos escalonar. Escalonamos y seguramente me van a aparecer filas nulas, como en este caso, ¿no? Aquí la tercera fila es nula y la quinta es una fila nula. ¿Eso qué significa? Significa que estos vectores se han repetido, ¿ya? Como se han repetido, los hemos eliminado. Por tanto, hemos generado una base para la suma.
Ahora, aquí también hay que tomar algo en cuenta, ¿sí? No siempre se van a anular filas, ¿ya? No siempre se van a anular filas. En este caso se han anulado, ¿no? Pero en algunos problemas, cuando estamos calculando la suma, no se van a anular filas. ¿Eso qué significa? Que lo que teníamos aquí ya era una base, ¿sí? Ya era una base, ¿no? Pero lo hacemos por comprobar, ¿no es cierto? Porque a simple vista no se puede ver qué elementos se repiten. ¿Cuándo podemos comprobar? ¿O cómo podemos comprobar qué vectores se están repitiendo? Escalonando, ¿no? Es la única forma. Porque el resultado de escalonar puede generarme vectores iguales, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta para entender mejor esto, ¿no? Bien, eso sería, ¿no? En cuanto a la suma. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta operación? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos falta ahora. A ver, ya, vean que hemos calculado la intersección, también hemos calculado la suma y nos falta la relación entre dimensiones. Entonces, vamos a calcular eso aquí. Sí, aquí, entonces, relación entre dimensiones. O teorema de la dimensión se llama, ¿sí? Relación entre dimensiones. Entre dimensiones. Ya, la relación entre dimensiones está dada por la siguiente igualdad. La dimensión de la suma, en este caso W sub 1 más W sub 2, es igual a la dimensión de W sub 1 más la dimensión de W sub 2 menos la dimensión de la intersección. W sub 1 intersección con W sub 2. Vean que tiene que cumplir esta igualdad, ¿ya? Vean, la dimensión de la suma, que es igual, hemos calculado, es 4. Entonces anotamos eso, 4. Igual, la dimensión de W sub 1 y la dimensión de W sub 2 es lo que necesitamos ahora. Cada una tiene 3 como dimensión, ¿no? Para cada subespacio. Y la intersección tiene como dimensión 2. Entonces 3 más 3 menos 2. 3 más 3 menos 2. El primer miembro es igual a 4 y el segundo también va a ser igual a 4. Entonces se comprueba, ¿no? Que cumple el teorema de la dimensión o la relación entre dimensiones. Se comprueba. Y listo. Esa sería la solución entonces del problema. Como han podido ver, ese problema es completo, ¿no? Tiene, bueno, casi todas las operaciones. La única operación que nos faltaría es la suma directa. Pero este problema que hemos visto, bueno, en realidad el procedimiento para calcular cualquier operación es este, ¿no es cierto? No me interesa el espacio vectorial en el que esté trabajando, ¿sí? El procedimiento va a ser el mismo. Aquí estoy trabajando en R4, pero puedo estar trabajando en otro espacio, por ejemplo, en los polinomios de grado 2, en los polinomios de grado 3, en matrices, digamos. Por ejemplo, si trabajo en polinomios de grado 2, obviamente aquí voy a tener polinomios, ¿no es cierto? ¿Y cómo lleva un espacio fila? Solamente debo anotar los coeficientes. Pero cada polinomio debe estar anotado de una misma forma, ¿no? Ya sea en forma ascendente o en forma descendente. También pueden anotar en forma desordenada, pero cada uno también tiene que estar anotado en forma desordenada, ¿ya? Bien, eso sería, ¿no? Vamos a ver ahora un problema de suma directa. Ya, entonces, a ver, voy a buscar un problema que sea adecuado para entender la suma directa. La suma directa es una consecuencia de la unión, por si acaso, ¿ya? Nosotros sabemos que dos subespacios en unión no me da otro subespacio, me va a dar cualquier conjunto, ¿no? Entonces, para poder reemplazar esa carencia de la unión, es que se tiene esa operación, ¿sí? Entonces, veamos un problema. Y es mucho más sencillo calcular la suma directa.
Ya, vamos a ver este problema. También vamos a trabajar en R4, ¿ya? En R4. En R4 se definen los siguientes subespacios. Se definen los siguientes subespacios. Ya, y me dan dos subespacios. En este caso tenemos a W sub 1, que está dado por X, Y, Z, U, que pertenece a R4. Y me dan la condición X más Y más Z más U igual a 0. Me dan la segunda condición X menos Y más Z menos U igual a 0. W sub 2, esto es igual a X, Y, Z, U, que pertenece al E4. También me dan dos condiciones. X menos Y menos Z igual a 0. Y Y más Z más U igual a 0. Bien. Ya, lo que me piden es lo siguiente. Hallar una base y dimensión. Y su dimensión. Y me piden dos operaciones nada más, ¿ya? Inciso A, W sub 1, intersección con W sub 2. Y el inciso B, la suma directa. W sub 1, suma directa con W sub 2. Bien, vamos a ver este problema. Ya, primero vamos a calcular la intersección, ¿sí? Inciso A. Nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo se calcula la intersección. Lo que se debe hacer es simplemente agarrar todas las condiciones, llevar un sistema y resolver el sistema. Entonces, anotamos las cuatro condiciones. Las dos primeras son del primer subespacio. X más Y más Z más U igual a 0. La segunda es X menos Y más Z menos U igual a 0. La tercera, del segundo subespacio, X menos Y menos Z igual a 0. Y la cuarta condición es Y más Z más U igual a 0. ¿Qué se hace ahora? En este caso, vean que no es fácil ver, no está resuelto el sistema en pocas palabras, ¿no? Entonces debemos llevar a un sistema matricial y escalonar. Ya, vamos a hacer eso. Pero les recuerdo, ¿no? Que en algunos casos hay que tener buen ojo nada más para poder despejar, ¿ya? Y poder reemplazar directamente en el vector genérico. Entonces, para la primera ecuación tenemos a 1, 1, 1, 1, ampliado a 0. Para la segunda ecuación, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. La tercera, 1 menos 1 menos 1, 0, 0. Y la cuarta, 0, 1, 1, 1, 0. Procedemos a escalonar este primer elemento que es el pivote. Entonces, tenemos las operaciones elementales. Menos fila 1 más la fila 2. Menos fila 1 más fila 3. Y menos fila... Sí, solo serían esas dos, ¿no? Por el momento. Entonces, la fila 1 se mantiene constante. 1, 1, 1, 1. Ampliado a 0. Ahora la fila 2. 0, menos 2, 0. Y tenemos a menos 2, 0. Menos fila 1 más fila 3. Tenemos a 0, menos 2. Aquí tenemos menos 2. Y menos 1. 0. 0, 1, 1, 1, 0, ¿no? Bien, continuamos ahora escalonando. El nuevo pivote va a ser este 1, que va a eliminar a menos 2 y a 1, ¿verdad? Ya. Entonces, menos fila 4 más la fila 1. Dos veces la fila 4 más la fila 2
y 2 veces la fila 4 más la fila 3. Esas serían las operaciones elementales que vamos a aplicar ahora. Entonces vean que en la fila 1 también vamos a poder eliminar este 1, ¿no? Tenemos 1, 0, 0 y 0. Ampliado a 0. Bien. 2 veces la fila 4 más la fila 2. Ya, y aquí tenemos 0, 0, 2, 0 y 0. 2 veces la fila 4 más la fila 3. 0, 0, 0 y 1. Ampliado a 0. Tenemos a 0, 1, 1, 1, 0. Bien. Continuamos. Nos enfocamos en la tercera columna. Vean que el único pivote puede ser este. ¿Verdad? Va a ser ese. Entonces, ya, decimos 1 medio de la fila 2 menos 1 medio de la fila 2 más la fila 4. Y va a eliminar este, ¿no? Tenemos 1, 0, 0, 0, ampliado a 0. Ya tenemos en la fila 2, 0, 0, 2, 0 y 0. 0, 0, 0, 1 y 0 en la tercera fila. Y aplicamos esta operación elemental. 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Va a ser de esa forma. Bien, como última operación podemos aplicar esto. Este 1 elimina ese 1, ¿no? Y podemos dividir entre 2 a la fila 2 para que este coeficiente sea 1. Entonces, 1 medio de la fila 2. ¿Ya? Y menos la fila 4 más la fila 3. Con eso ya habríamos escalonado al máximo, ¿no? Bien. Vamos a tener en la fila 1, 1, 0, 0, 0, ampliado 0. La fila 2 va a cambiar. Dividimos entre 2, por tanto me queda 0, 0, 1, 0 y 0. La fila 3 se mantiene constante. 0, 0, 0, 1, 0. Y finalmente la fila... no, he cometido un error, ¿no? No debería usar esta operación elemental. Es al revés. Menos fila 3 más fila 4. Con esta operación elemental tenemos a 0, 1, 0, 0 y 0. Vean, está escalonado al máximo, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a tener una solución trivial. Y era lógico pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Vean, el sistema es homogéneo. Como es un sistema homogéneo, bueno, tengo la posibilidad de dos soluciones además, ¿no? La solución consistente determinado o consistente indeterminado, es decir, que va a existir única solución y que va a existir infinitas soluciones. Pero en este caso, vean que voy a tener única solución, es trivial el sistema. Vean por qué. De la primera obtenemos x igual a 0. De la segunda fila tenemos a z igual a 0, u igual a 0 y y igual a 0. Vean, la solución es trivial, es decir, es única, ¿no? Bien, ya tenemos estas soluciones. Lo que hacemos ahora es reemplazar en el vector genérico, ¿no? En x, y, z, u. Reemplazamos. Entonces tenemos a 0, 0, 0, 0. Por tanto, ese sería el elemento que me está generando la base de la intersección. Por tanto, decimos la base de W sub 1 en intersección con W sub 2, ¿a qué va a ser igual? No podemos dar esto, ¿no es cierto? Esto es un vector nulo. Ahora, cuando nos topamos con ese caso, hay una notación especial para denotar que el conjunto es vacío, porque aquí tengo un vector nulo, y ese vector nulo no lo puedo tomar en cuenta como base, ¿no? En la base se toman en cuenta vectores distintos al nulo. Este es un vector nulo. Por tanto, no existe ningún elemento en la base, ¿ya? Y podemos optar por esta anotación. La llave, bueno, dos llaves, y dentro de esas dos llaves, un vacío, ¿no es cierto? Así nada más. O la otra anotación es el círculo barra, ¿no? Que denota que el conjunto vacío. Pero hay algunos anotan de esta forma, ¿no es cierto? Las dos llaves y el círculo barra. Eso no es válido, ¿ya? Revisando bibliografía, he encontrado que esta notación no es válida. Solamente podemos tomar en cuenta de esta forma o de esta otra forma, ¿ya? Bien. Entonces, en conclusión, decimos que la base de la intersección la base de la intersección de estos subespacios es el conjunto vacío, ¿no es cierto? Porque no hay ningún vector. Ahora, la dimensión de la intersección sería 0, ¿verdad? Va a ser 0, porque no existe ningún vector.
Esto es cero. Listo. Esa sería la solución entonces para la intersección. Su base y su dimensión. Es sencillo, ¿no? Para la intersección solamente tenemos que llevar todas las condiciones a un solo sistema. ¿Ya? Es eso. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esta parte antes de pasar a la suma directa? Ya. Bien, no hay preguntas, ¿no? Ahora sí vamos a estudiar lo que es la suma directa. Tomen en cuenta lo siguiente. Copiaré primero esto. Esto lo voy a necesitar. Ya, tomen en cuenta lo siguiente. Observen que, observen que la intersección perdón, la base de la intersección es el nulo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la intersección de dos subespacios es nula, ¿ya? ¿Y qué habíamos revisado en teoría, en esta explicación? Que para que exista suma directa, la intersección tiene que ser nula, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir a partir de este resultado que he obtenido? Vean, la base de la intersección es nula. Entonces, ¿habrá suma directa? ¿Sí o no? Sí va a haber, ¿verdad? Porque como la base es nula, por tanto, el subespacio también es nulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que calcular la base nada más, ¿no? Bien, vamos a calcular ahora la suma directa, ¿sí? Ya. Entonces aquí vamos a decir esto. Como la base de la intersección de estos dos subespacios es nula, entonces existe suma directa. Eso en primer lugar, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la suma directa? Vamos a anotar aquí. Suma directa entre W sub 1 y W sub 2. Al igual que la suma, existe una expresión para calcular la suma directa. Entonces decimos, la suma directa de dos subespacios es igual a un conjunto, obviamente, la base de W sub 1 juntada con la base de W sub 2. Vean, ¿cuál es la diferencia entre la suma directa y la suma habitual, la que hemos visto hace rato? En la suma habitual existe el generador, es decir, que debo eliminar los elementos repetidos, eso me decía la L, ¿no? Pero en este caso, en la suma directa, no debo eliminar los vectores repetidos, es decir, debo juntar la base de W sub 1 con la base de W sub 2 y no debo hacer nada, lo dejo ahí y esa sería la solución. Es mucho más sencillo calcular la suma directa, como pueden ver. No hay necesidad de llevar a un espacio fila y posteriormente eliminar los vectores repetidos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular la base de W sub 1 y la base de W sub 2. Entonces aquí, base de W sub 1. Y para ello he copiado estos subespacios vectoriales. ¿Ya? Vean, en el primer caso, no se puede despejar a simple vista, ¿no es cierto? Ninguna variable. Lo que voy a hacer es resolver el sistema. Entonces, aquí vamos a anotar las dos condiciones. X más Y más Z más U igual a 0. Y X menos Y más Z menos U igual a 0. ¿Verdad? Bien, llevamos a la forma matricial para poder escalonar. Recuerden que pueden elegir como incógnita a cualquier variable, ¿no? En este caso tenemos a 1, 1, 1 y 1, ampliado a 0. 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, vean, esta es la columna de X, Y, Z y U. Entonces, ¿cuántas incógnitas voy a escoger? Nos tenemos que preguntar siempre eso, ¿no? En este caso voy a escoger dos incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones, ¿no es cierto? El número de incógnitas me va a dar el número de ecuaciones, ¿sí? Entonces,
nosotros elegimos cualquier incógnita. Puede ser X o Y, puede ser X y Z, puede ser U y Z, U y X, las que ustedes quieran. Pero siempre vean qué columnas tienen elementos sencillos de operar, ¿no es cierto? En este caso, trabajaré con X y Y, porque tenemos unos. Aquí también tenemos unos, ¿no? Pero por comodidad, ¿no? Y porque son los primeros, ¿no? Las primeras columnas voy a trabajar con X y Y. Entonces, menos fila 1 más la fila 2, la primera operación elemental. Esto es 0. La primera fila se mantiene constante. 1, 1, 1, 1, ampliado a 0. Menos fila 1 más fila 2. Tenemos 0, menos 2, 0, menos 2, 0. Bien, lo que hacemos ahora es realizar otra operación elemental. Vamos a eliminar este 1. 1 medio de la fila 2 más la fila 1. Ahora vamos a tener lo siguiente. La fila 2 se mantiene constante, pero la fila 1 va a cambiar. Ya, vamos a tener 1, 0, 1 y 0, ¿verdad? A ver, sí, ampliado a 0. Y en la segunda fila podemos dividir entre menos 1 medio de la fila 2. Con esa operación elemental obtenemos 0, 1, 0, 1, 0. Veamos lo que hemos generado. En la primera fila tendremos a X más Z igual a 0. De la segunda tenemos Y más U igual a 0. Entonces, vean, en este caso pueden despejar X y Y, o si quieren Z y U, o Z y Y, porque tenemos pocas variables, ¿no? Pero despejaremos X y Y, porque estábamos trabajando con esa idea. X es igual a menos Z y Y es igual a menos U. Todo esto lo vamos a reemplazar en el vector genérico. Entonces, estos dos los reemplazamos en X, Y, Z, U. X es igual a menos Z, Y es igual a menos U, Z se mantiene y U también se mantiene porque son los parámetros. Vamos a factorizar en combinación lineal. Z menos 1, 0, 1 y 0. Ahora para U. Para U tenemos 0, menos 1, 0 y 1. Por tanto, estos elementos conforman una base para W sub 1. Y anotamos eso. Entonces, base para W sub 1. Esto es igual a menos 1, 0, 1, 0. 0, menos 1, 0 y 1. Listo. Es eso, ¿no? No me piden la dimensión. No necesito tampoco la dimensión. Solo necesito la base, ¿verdad? De W sub 1. Ahora voy a necesitar la base de W sub 2. Y vamos a calcular eso aquí. Base de W sub 2. Espero que la base de W sub 2 sea más sencilla. Tenemos como condiciones X menos Y menos Z. Tenemos a X menos Y menos Z igual a 0. Y la segunda ecuación o condición es Y más Z más U. Y más Z más U. Bien, tenemos que ver, ¿no? Primero tenemos que intentar despejar con la lista, pero con la vista. Y luego tenemos que alinear ya a una matriz, si es que no se puede. En este caso se podrá, sí se puede. Vean, los parámetros van a ser Y y Z. Y lo que voy a despejar va a ser X y U. Por tanto, no era necesario llevar a una matriz, ¿no? Bien, entonces, despejo. X es igual a Y más Z. Y U es igual a Y menos Z. Menos Y menos Z. Reemplazamos estas dos en X, Y, Z, U. X es igual a Y más Z. Y se mantiene. Z se mantiene. Y U es menos Y menos Z. Lo que hacemos ahora es llevar a una combinación lineal, factorizando cada variable. Primero para Y tenemos 1, 1, 0 y menos 1 en la cuarta componente. Para Z, en la primera tenemos 1, en la segunda 0, en la tercera componente tenemos 1 y en la cuarta componente menos 1. Por tanto, estos vectores van a formar la base W sub 2. Base W sub 2 es igual a 1, 1, 0, menos 1. Y 1, 0, 1, menos 1, ¿verdad? Listo, esa sería la base de W sub 2. Finalmente voy a calcular la suma directa, ¿no? Entonces, solamente hay que juntar la base de W sub 1 y la base de W sub 2 para la suma directa. Esta es la base de W sub 1 y la voy a juntar con la base de W sub 2. Entonces aquí, base de la suma
directa entre W sub 1 y W sub 2. W sub 2, ¿no? Entonces vamos a anotar primeramente estos dos primeros vectores. Menos 1, 0, 1, 0. Menos 1, 0, 1, 0. Pero el siguiente era 0, menos 1, 0, 1. A ver, vamos a revisar. 0, menos 1, 0, 1. Es eso, ¿no? Ahora vamos a juntar con estos dos. Con la base de W sub 2. Está dada por 1, 1, 0, menos 1. Y 1, 0, 1, menos 1. Listo. Esa sería la base de la suma directa. En este caso, no hay que escalonar ni nada, ¿no es cierto? Se lo deja tal como está. Ya. Listo, de esa forma, ¿no? Ahora podemos también verificar el teorema de la dimensión. Aquí vamos a anotar. Teorema de la dimensión. Teorema de la dimensión. Ya, entonces vean lo que sucede ahora. Aquí cuando, cuando tenemos suma directa, cambia un poco, ¿ya? En primer lugar, nosotros sabemos que la dimensión de la suma, ¿no? De esos dos subespacios es igual a la dimensión de cada uno de estos subespacios. W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Dimensión de W1 en la intersección con W2. Pero nosotros sabemos algo, vean. La dimensión de la intersección es 0, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que esto es 0. Pero como es 0, ya no vamos a tener suma habitual. Vamos a tener la suma directa. Y aquí vamos a cambiarlo. Entonces, aquí vendría a ser la suma directa. Y ahora sí podemos comprobar. Entonces, la dimensión de la suma directa, aquí es igual. 1, 2, 3, 4. Entonces, anotamos 4. Igual, la dimensión de cada subespacio. Para W sub 1 tenemos dimensión 2. Para W sub 2 tenemos también 2. Entonces vamos a tener 2 más 2 menos 0. Y esto es igual a 4, ¿no? El primer miembro y el segundo miembro es 4. Entonces también verifica, ¿no es cierto? Por tanto, se cumple el teorema de la dimensión. O el teorema de la relación entre dimensiones. Obviamente, si no se comprueba, eso significa que hemos calculado alguna base mal, ¿no es cierto? Hemos calculado mal alguna base, ¿ya? Pero como han podido ver, la suma directa es mucho más sencilla que la suma habitual, ¿no? Ya, esto lo voy a borrar. No era necesario. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tienen que tomar en cuenta que la suma directa, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Ya. Bueno, esto tienen que tomar en cuenta, ¿no? Cuando les están pidiendo la suma directa y les están pidiendo la intersección también, ya pueden intuir, ¿no es cierto?, que la intersección va a ser nula, ¿ya? Porque si les están pidiendo la suma directa, eso significa que la intersección va a ser nula, ¿no? Es la única condición que se debe cumplir. Pero hay algunos casos donde son engañosos, ¿ya? Por ejemplo, he visto una pregunta donde me podía calcular la intersección y luego la suma directa, ¿sí? Y en la intersección, por ejemplo, la intersección de estos dos no me generaba un elemento nulo, era distinto del conjunto nulo. Y ahí uno se preguntaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la suma directa? Pero me están pidiendo la suma directa. Entonces, ¿cuál era la respuesta? No existe. No existe suma directa. ¿Por qué? Porque por esto, ¿verdad? Porque la intersección entre los dos subespacios es distinto del conjunto nulo. Esa era la respuesta. Pero lo que algunos han hecho, bueno, era, por ejemplo, forzar que haya una suma directa, ¿sí? Y lo que hacían era calcular la base de la suma 1, la base de la, perdón, del subespacio 2, y luego estaban juntando, pero la respuesta era esta. Entonces, lo primero que deben hacer es verificar
que la intersección sea nula y recién analizar la operación de la suma directa, ¿ya? Tienen que tener cuidado con eso porque puede tratar de engañarles, ¿no? En algún examen. Ya, vamos a continuar con otro problema. Vamos a ver uno con matrices ahora. Hemos visto ya con vectores, ¿no? Con polinomios es lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que ver es que el orden nada más, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Ya dice lo siguiente. En el espacio, ver, ya, en las matrices de dos filas y dos columnas se tiene el siguiente subespacio. Ya, y me están dando un subespacio. El subespacio S. Y está dado por las matrices, o perdón, la matriz A, B, C y D, con esos elementos que pertenece al espacio vectorial de matrices 2 por 2. Tal que, y me dan las condiciones. A menos 4B menos C igual a 0. Y me dan la siguiente condición. C más D igual a 0. ¿Ya? Ya. Y el conjunto B. Y el conjunto B. El conjunto B es un generador, ¿ya? De tres vectores. El primer vector está dado por 1, 1, 1, 1. La segunda matriz está dada por 2, menos 3, 0, menos 1. Y la tercera matriz es 3, menos 2, K menos 3 y 0. Ya, ese es el conjunto. Generador del subespacio T. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, vean, B va a generar el subespacio T. Y me piden, ¿no? Se pide el inciso A, hallar el valor de K. Hallar el valor de K para que exista la suma directa entre el subespacio S y T. Ya me piden eso, ¿no? Y el inciso B, hallar una base y dimensión de la suma directa. Y finalmente me piden, un momento, verificar. ¿Ya? Verificar el teorema de la dimensión. Ya, vamos a empezar entonces a resolver este problema. Bien, en R 2 por 2, es decir, en matriz 2 por 2 se tiene al subespacio S. Es este, ¿no? Con dos condiciones. Y el conjunto B, que es un generador del subespacio T. Entonces, se pide hallar el valor de K para que exista la suma directa. El inciso B, hallar una base y dimensión de la suma directa. Y el inciso C, verificar el teorema de la dimensión. El inciso B y el inciso C los vamos a poder hallar siempre y cuando calculemos el valor de K. Porque de esa forma vamos a poder calcular una base para T. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular K? Con esta condición. Me está diciendo que debo calcular K para que la suma directa, bueno, para que exista la suma directa, ¿no? Pero ¿qué debe pasar para que exista la suma directa? La intersección entre esos dos subespacios tiene que ser nula, ¿no? Vamos a ver eso. Primero vamos a calcular K. Bien, como este es un generador, vamos a encontrar el subespacio, ¿ya? De este conjunto, ¿no? Entonces,
¿Qué se hace para poder generar el subespacio? Debemos escribir en combinación lineal a este conjunto. Escalar 1 por la matriz 1, 1, 1, 1. Más escalar 2 por la segunda matriz. 2 menos 3, 0 y 1. Más escalar 3 por la tercera matriz. 3 menos 2, k menos 3, 0. Y esto es igual a una matriz genérica. Puede ser A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Qué es lo que se hace ahora? Tenemos que llevar a la forma matricial. Y existen dos formas, ¿no? Una sería la forma larga y la otra sería la forma rápida. La forma larga tenemos que operar K sub 1 a cada elemento, lo mismo para K sub 2. Bueno, en realidad para cada escalar. Y luego tenemos que comparar y encontrar las ecuaciones. Pero la forma más rápida es llevar directamente al sistema. Entonces vamos a anotar un sistema. Y en este caso para las matrices se debe llevar en forma de una Z, ¿ya? De esa forma, es decir, 1, 1, 1 y 1. 2 menos 3, 0 y 1. 3 menos 2, K menos 3 y 0. De esa forma vamos a llevar a las columnas, ¿no? Entonces, para la primera, tenemos a 1, 1, 1 y 1. 1, 1, 1 y 1. Para la segunda columna, 2 menos 3, 0 y 1. 2 menos 3, 0 y 1. 3 menos 2, K menos 3 y 0. Es decir, por filas, ¿no? Primero los elementos de la primera fila, luego los elementos de la segunda fila. Hemos hecho eso, ¿no? Aquí tenemos 0. Entonces, esto es ampliado a B, C y D. A, B, C y D. Listo, tenemos eso. Ahora vamos a generar el subespacio, ¿ya? ¿Cómo generamos? Tenemos que escalonar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer por Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, vean lo siguiente. El pivote puede ser... sí, a ver, puede ser la fila 4. Me conviene, ¿no? Porque aquí hay puro unos. 1, 1 y 0. No me conviene que el pivote... bueno, también puedo elegir esta fila, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no es recomendable? Porque vamos a arrastrar K a varias filas, ¿no? Y no me conviene que las incógnitas o los escalares estén dispersos, ¿no? En varias filas, ¿ya? Bien, entonces que sea la fila 4. Este elemento va a ser el pivote, ¿sí? Entonces decimos menos fila 4 más la fila 1. Menos fila 4 más la fila 2. Y menos fila 4 más la fila 3. Listo. Entonces, en la primera fila vamos a tener a 0, 1, 3 ampliado a menos D. ¿Sí? Menos fila 4 más fila 2 tenemos a 0, menos 4, menos 2, menos, perdón, entonces sería B menos D. B menos D. Menos fila 4 más fila 3, 0, menos 1, K menos 3 y C menos D. Y la fila 4 se mantiene constante, 1, 1, 0 y D. Bien, hemos hecho eso, ¿no? Ahora vamos a trabajar para la segunda columna. En la segunda columna, a ver, ¿qué podemos elegir como pivote? ¿Qué elemento? Ya, haremos lo siguiente. Ah, pero aquí hay algo. Sí, está mal esto, ¿no? Ah, un momento, a ver. Tengo 0. 1. Ah, aquí hay un error, ¿sí? Vean. Sí, vean, esto es menos 1. ¿Verdad? Esto es menos 1. Entonces aquí también tendría que estar menos 1, menos 1. ¿Ya? Entonces va a cambiar, ¿no? Aquí vamos a tener a 3. Tenemos a 3. Aquí vamos a tener menos 2. Menos 2. Y aquí tendríamos a 1 positivo. Ahora sí, ¿no? Había ese error. Tener cuidado con las operaciones. Un momento, a ver.
Tenemos los dos. Sí, está bien. Ahora sí. Ya. Ahora el pivote, ¿no? Tenemos que encontrar un pivote aquí. Vean que no va a ser recomendable arrastrar elegir este uno como pivote, porque está al lado de K y esa K va a ir aquí y aquí también, ¿no? No me conviene. Lo que puedo hacer es generar un uno de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo genero ese uno? Decimos la fila 2 más la fila uno, ¿ya? Fila 2 más fila uno. Entonces, si hacemos esa operación, la fila uno va a cambiar de la siguiente forma. 0, 1, 1. Y esto es ampliado a ver, vamos a tener A más B menos 2 veces D. Tenemos a 0 menos 2 menos 2 B menos D. 0, 1, K menos 3, C menos D. Y 1 menos 1, 0, D. Es eso, ¿no? Vean, el pivote va a ser ahora este 1. Y con eso vamos a poder trabajar. Ya. Entonces, escalonamos con ese 1. Dos veces la fila 1 más la fila 2. Menos la fila 1 más la fila 3. ¿Sí? No voy a escalonar este menos 1 porque lo que yo quiero es calcular una condición, ¿verdad? ¿Y cómo calculo la condición? Anulando filas. Y por este 1 sé que no se va a poder anular esa fila. La fila 1 se mantiene constante. 0, 1, 1. Ampliado A más B menos 2 veces D. ¿Ya? Ahora para la fila 2 tenemos a 0, 0, 0. También vamos a tener a 2 veces A, 3 veces B y menos 5 veces D. Ya. Menos fila 1 más fila 3 tenemos a 0, 0, K menos 4 sería, ¿no? Sí, K menos 4 y tenemos a menos A, menos B y menos 3 veces D. 1, menos 1, 0 y D. Vean que ya no se puede escalonar más, ¿sí? Ya no podemos escalonar más, pero aquí creo que he cometido un error. A ver, fila 2 más fila 1. Fila 2 más fila 1, aquí tendría 1, 1, fila 2 más fila 1. Ya me tiene que generar 1, 1. Y aquí tengo, está bien. Fila 1 más fila 3. Ya, aquí menos 1, menos. Está bien, ¿no? Sí, a ver, creo que no me tiene que salir esto. 1, 1, 2 y menos 2 se anulan, 0, 0. Sí, está bien, ya. Entonces, vean, ya no puedo escalonar más, ¿no es cierto? Y aquí tengo que analizar lo siguiente. Esta va a ser una condición, ¿ya? Del subespacio. Ahora, tengo que verificar, ¿no es cierto? Esta puede ser una condición, pero siempre y cuando este valor sea igual a 0. Entonces, vamos a suponer eso, ¿ya? Que K menos 4 es igual a 0. Por tanto, las condiciones serían estas dos. Y voy a anotar eso entonces en el subespacio. Donde está en el subespacio T. Va a ser este, ¿no? Porque es el que está generando T. Entonces, aquí decimos T es igual a las matrices, ¿no? A, B, C y D, que pertenecen a las matrices 2 por 2. Y las condiciones son las siguientes. 2A más 3B menos 5D igual a 0. Y menos A menos B menos 3D igual a 0. Bien, entonces suponiendo eso, K es igual a 4. Ya, esa sería la respuesta. K igual a 4. Bien, y este sería el subespacio T. Pero lo que debo hacer ahora es verificar, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a verificar eso? Me está diciendo que debo calcular K para que exista suma directa. ¿Y cuál es la condición para que exista suma directa? Que estas condiciones, ¿dónde está? Estas condiciones, estas dos, con estas dos, al resolver me tiene que generar una solución trivial, es decir, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 y D igual a 0, ¿no? Entonces vamos a comprobar eso, ¿ya? Entonces aquí decimos S en intersección con T. Para ello tenemos que
resolver el sistema nada más. Entonces, primero, para estas dos. A menos 4b menos c, c más d. A menos 4b menos c igual a 0. C más d igual a 0. Y estas dos condiciones. 2a más 3b menos 5d igual a 0. Y menos a menos b menos 3d igual a 0. A menos b. Es eso, ¿no? Entonces vamos a copiar. 2a más 3b menos 5d. 2a más 3b menos 5d. 2a más 3b menos 5d igual a 0. Y menos a menos b menos 3d menos 3d igual a 0. Bien, lo que tienen que hacer ahora es resolver el sistema, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer porque vamos a perder el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, voy a anotarlo aquí. En la primera fila van a tener 1, menos 1, menos 1, 0. 0, 0, 1, 1. 2, 3, 0, menos 5, menos 1, menos 1, 0, menos 3. ¿Ya? Ampliado a 0. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escalonar y van a obtener lo siguiente. Que A es igual a 0, B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 0. Entonces, para calcular una base de la intersección, lo que se hace es reemplazar en el genérico, ¿no? En A, en este caso sería así, matrices, ¿no? A, B, C y D. Entonces, reemplazamos. Tenemos a 0, 0, 0, 0. Y la base de la intersección sería el conjunto nulo, ¿no? Listo. Como el conjunto es nulo en la intersección, por tanto, este valor de k igual a 4 es válido para la suma directa, ¿no? Para que exista una suma directa. Entonces, esta sería la solución. Esto que hemos hecho era para comprobar nada más, ¿ya? Eso era para comprobar. De esa forma, entonces, tenemos que calcular. Bien, ahora vamos a hallar una base para la suma directa. Eso es lo que me piden, ¿no? Entonces, aquí una base para la suma directa. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Habíamos indicado que la base de la suma directa es igual a la base de W sub 1 y juntamos con la base de W sub 2. Es eso nada más, ¿no? Bien, vamos a calcular entonces esa base. Lo que necesitamos es la base de W sub 1 y la base de W sub 2. Calculamos la base de W sub 1. Ya. Entonces la base de W sub 1 va a ser calculada con estas condiciones. A menos 4b menos c y c más d igual a 0. Vamos a tomar en cuenta a esas ecuaciones. A menos 4b menos c igual a 0 y c más d igual a 0. Bien, a ver, ¿será necesario llevar al sistema o no? O, perdón, a la forma matricial. Creo que no, ¿verdad? Vean, podemos despejar de la primera A, y esto es igual a 4b más c. Y de la segunda despejamos d, que es igual a menos c nada más, ¿no? Sí, vean que los parámetros son b y c. Las incógnitas van a ser a y d. Entonces vamos a reemplazar eso en el vector, en la matriz genérica, en este caso, a, b, c y d. En A tenemos a 4b más c. B se mantiene, c también se mantiene. Y d es menos c. Vamos a llevar a la combinación lineal de esta matriz. Primero para c. En c tenemos 1, 1, menos 1, 0. Más b. Para b tenemos 4, 1, 0, 0. Listo. Finalmente la base del subespacio, no estamos trabajando con W sub 1 y W sub 2, es S y T, ¿no es cierto? Vamos a corregir esto, ¿ya? Esto es S y esto es T. Aquí también. Estamos trabajando con S y T. S en suma directa con T. Aquí también tenemos a S, aquí tenemos a T, S,
y T. Ahora sí, ¿no? Estamos con la base de S. Entonces la base de S es igual a esas dos matrices nada más, ¿no? 1, 0, 1, menos 1. 4, 1, 0 y 0. Bien, esa sería entonces la base de S. ¿Sí? Listo. Ahora la base de T es lo que vamos a calcular. Base de T. Y la base de T la calculamos con estos subespacios, perdón, estas condiciones. 2A más 3B menos 5D. 2A más 3B menos 5D. Igual a 0. Y la segunda es menos A menos B menos 3D. Menos A menos B menos 3D. Todos son negativos, ¿no? Sí, todos son negativos. A ver, en este caso, bueno, no se puede despejar, ¿no es cierto? Tenemos que llevar a la forma matricial sí o sí. Pero recuerden que estábamos trabajando también con C y se ha anulado, ¿no? Bueno, entonces no se lo tomé en cuenta ya, a C. Tenemos a 2, 3, menos 5, ¿no? 0. Menos 1, menos 3 y 0. Ya. Y lo que hacemos es operar, ¿no? 2 veces la fila 2 más la fila 1. En la primera fila tenemos 0, 1. Aquí tenemos a menos 6, menos 11, ¿no? Ampliado a 0. 1, menos 1, menos 3. Ampliado a 0. Fila 1 más la fila 2. Con esto va a cambiar la fila 2. 0, 1, menos 11, ampliado a 0. Y tenemos menos 1, 0. Menos 11, menos 3, menos 14. Podemos despejar. Tenemos lo siguiente. Para la primera, tenemos B menos 11D igual a 0. Y para la segunda, menos A menos 14D igual a 0. Bien. Entonces, B es igual a 11D. Y A es igual a menos 14D. Listo, reemplazamos en el genérico. Lo haremos aquí, ¿no? Entonces, aquí reemplazamos en A, B, C y D. En A tenemos menos 14D. En B tenemos 11D. En C, bueno, se mantiene, ¿no? Y D también se mantiene. Vamos a factorizar. Primero para D. Para D tenemos menos 14, 11, 0 y 1. Y para C tenemos a 0, 0, 1, 0. Finalmente, la base, ¿no? La base de T. La base de T es igual a esas dos matrices nada más. Tenemos a menos 14, 11, 0 y 1. Y a 0, 0, 1, 0. Bien, esa es la base, ¿no? Pero lo que me han pedido calcular es la base de la suma directa. Entonces voy a juntar la base de T con la base de S. Y esa va a ser la base de la suma directa, ¿no? Entonces aquí decimos base de la suma directa de S con T. Primero anoto la base de S. Para la base de S tenemos a 1, 0, 1 menos 1 y 4, 1, 0, 0. 4, 1, 0, 0. Y vamos a juntar esta base con la base de W sub 2. Está dada por 14, menos 14, 11, 0 y 1. Menos 14, 11, 0 y 1. Y la otra es 0, 0, 1, 0. Por tanto, esta sería la base de la suma directa. Como han podido ver, es sencillo de calcular esta base, ¿no? Solamente tenemos que juntar, ¿sí? Juntar las bases W de S y de T. Y de esa forma, ¿no? Tenemos que calcular. Ahora, en este tipo de problemas, que es clásico, bueno, no el mismo, ¿no? Pero siempre existen problemas donde tenemos que calcular un escalar. Siempre se resuelve de esa manera, ¿ya? O es lo más recomendable. Tenemos que encontrar las condiciones, ¿sí? Tenemos que encontrar las condiciones. Y vean que aquí generábamos ya una, pero ¿cómo forzábamos a 2? Haciendo que esto sea igual a 0, ¿no?
Una vez que tengamos ese valor, recién podíamos verificar que la intersección de esas dos era nula. Y si es nula, existe suma directa, ¿no? Y es por eso que la respuesta es 4. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta sobre este problema? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí, ¿sí? ¿Qué les quería decir? Ah, como nos falta aún, vamos a pasar una clase, ¿sí? Y va a ser el día del... ¿Cuándo es el examen de álgebra lineal? ¿Quién tiene el dato? El martes, Auxi. El martes. Ya, el Martes, martes. miércoles, perdón, el martes es feriado. Ah, ya, entonces el día martes pasaremos clases. ¿Les parece? Auxi, yo tengo una consulta. Espero Sí. no incomodarle su tiempo. Auxi, la práctica, ¿para qué día vamos a presentar? ¿No nos Para puede el, dar? para el día del examen es la práctica. ¿Ya? Ya, el día, para el miércoles. Sí. Está bien, Auxi, gracias. Ya, entonces pasaremos una clase más, ¿ya? Un día antes del examen, ¿sí? El martes a las 6, digamos, o 4. Está bien, ¿no? A las 4. Así concluimos, porque nos falta la parte de Producto Interior, ¿no? Que no es muy largo. Lo que hay que saber es, mm, a ver, proyecciones y ortonormalización y Producto Interior con subespacios vectoriales. Ya entonces el día martes, ¿sí? A las 6 de la tarde vamos a pasar una clase más y con eso vamos a acabar el temario. Bien, esto los voy a pasar entonces al WhatsApp ya en unos minutos y quedaríamos ahí. Bien, eso